Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy nos toca hablar de uno de los trastornos más graves dentro del mundo de la psicopatología. Estoy hablando de la esquizofrenia. Vamos a hablar de sus características, de su sintomatología, algunas causas que se han demostrado para que se desarrolle esta enfermedad tan grave, como también algunas bases para su tratamiento. Si estás interesado o conoces a alguien que le pueda interesar, que le puedas mandar este video, por favor. Primeramente vamos a decir la etimología. ¿De dónde viene esta palabra que puede sonar un poco curiosa? Esquizofrenia. Esquizo viene de, bueno, las dos. Esquizo viene del griego que significa dividir o separar. Escindir también significa. Y fren o frenia significa mente o entendimiento. Así que la esquizofrenia viene siendo como una mente dividida. ¿Dividida de qué? Pues muchas veces se relaciona con la realidad. Una mente que no está pegada a las leyes de la realidad, es decir, cuando la persona empieza a tener una serie de síntomas que no está evaluando bien su realidad. Y ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto. ¿Qué tipo de síntomas existen en la esquizofrenia? Bueno, son una serie de síntomas, pero los más importantes son dos muy importantes, que son las alucinaciones y los delirios. Las alucinaciones son alteraciones en la percepción. La persona empieza a ver cosas inexistentes, a oír, a sentir táctil, de manera gustativa también. Hay alucinaciones gustativas y olfativas, que estas dos últimas son las menos frecuentes. Las más frecuentes obviamente pues son las visuales y las auditivas. También en la cuestión de los delirios, la persona empieza a tener ideas, digamos, bastante irracionales, fuera de la realidad, digamos que son carentes de sentido, y hay varios tipos de delirios, que en este caso son, por ejemplo, los de persecución, es decir, sentirse perseguido por alguien, o por ejemplo tener delirios de grandeza, sentirse por ejemplo Napoleón Bonaparte, sentirse por ejemplo Jesucristo, sentirse un héroe de la historia, ¿sí? O por ejemplo delirios erotomaníacos, pensar que la gente está atrás de sí porque todos se sienten atraídos por esa misma persona, se llaman erotomaníacos. Hay algunas personas que nada más tienen estos delirios de erotomanía, que incluso llegan a tener otro tipo de trastornos, ¿verdad? Entonces la persona tiene alucinaciones y delirios. Conjugados con estos también tenemos un problema en el discurso desorganizado o un lenguaje bastante incoherente. Entonces empieza a tener una conversación que no se entiende, que no hay una hilación lógica, y dejando de lado esto es bastante desorganizado, dejando de lado de que ninguna persona le pueda entender. Otro síntoma también que puede tener la persona con esquizofrenia es su comportamiento desorganizado, que muchas veces se llega a decir catatónico, es decir, un comportamiento en donde igualmente no tiene una lógica, es decir, empieza a señalar cosas que no son, o empieza a tener movimientos bastante extraños sin un sentido. Por ejemplo, cuando muevo mis brazos estoy tratando de enfatizar ciertas cosas, pero estos pacientes tienen comportamientos que no tienen un sentido, ¿vale? También tienen síntomas negativos. Los síntomas negativos son los que restan, son los que llegan, digamos, a afectar el funcionamiento de la persona. En este caso son la abulia. La abulia es la carencia de voluntad, la carencia de sentido, la carencia de querer hacer algo que él quisiera hacer. Entonces se ve un comportamiento bastante aplanado, no hace nada y se puede quedar así todo o durante mucho tiempo. O hay una afectación importante en la expresión emotiva, es decir, la persona no demuestra su alegría, no demuestra pues su enojo, su miedo, sino está muy aplanado en la cuestión de la expresión facial muchas veces. Otro criterio muy importante para el diagnóstico de la esquizofrenia es que estos síntomas son de una gravedad que afectan la funcionalidad diaria del individuo, es decir, va a tener problemas para trabajar, va a tener problemas para estudiar, va a tener problemas en las relaciones sociales, va a tener problemas en el cuidado personal. Entonces son personas que muchas veces dejan de bañarse, dejan de cepillarse los dientes, dejan de peinarse, ¿sí? Afecta mucho esta situación, puesto que obviamente hay una afectación incluso a nivel cerebral, que ahorita vamos a ver las causas o etiología. Otro criterio muy importante para el diagnóstico es que estos síntomas deben durar aproximadamente 6 meses o más. Si duran menos ya es otro diagnóstico, y ahorita los vamos a ver. Los síntomas de alucinaciones y delirios tienen que durar mínimo un mes, pero digamos con altas y bajas aproximadamente 6 meses para que se dé este diagnóstico. Muchas veces sale la crisis, entra una crisis que dura aproximadamente un mes y empiezan a disminuir los síntomas. Estamos hablando de síntomas residuales o en remisión.
pero es muy importante que duren 6 meses. Ahora, vamos a pasar a las causas. ¿Por qué sucede este problema, digamos, con alto impacto? Estamos hablando de que no nada más hay una situación psicológica afectada, sino que también hay una situación neurológica comprometida. Sabemos pues que hay factores genéticos importantes. Es muy posible que, digamos, papá o mamá o los abuelos paternos maternos hayan también tenido alguna situación de esquizofrenia. Sabemos que también hay una alteración en la neuroquímica, en los químicos cerebrales, sobre todo comprometidos, por ejemplo, la dopamina, y también otro tipo de neurotransmisores muy importantes digamos, para la estabilidad emocional, para la estabilidad motriz. También están comprometidos esto, la serotonina, por ejemplo, también, entre otros. Sabemos, por supuesto, que también hay una afectación neurológica en caso de poder haber un traumatismo, una infección neurológica que también genere esta situación, y sobre todo algún tipo de drogas ilegales, ¿sí? También pueden producir la esquizofrenia. Sabemos también que hay factores ambientales muy relacionados. Yo no soy psiquiatra, de hecho el psiquiatra es el principal, digamos, especialista en encargarse de esta enfermedad, pero como psicólogo clínico también hacemos nuestra labor y sabemos que hay factores ambientales o psicológicos relacionados. Esto es, por ejemplo, un abuso sexual o físico en la infancia o una grave disfuncionalidad familiar. Un psiquiatra me dijo cuando fuimos al psiquiátrico, un psiquiátrico de Parras, Coahuila, que no nada más había un paciente con esquizofrenia, muchas veces había el ambiente esquizofrenizante, es decir, un ambiente tenso de mucha disfuncionalidad, una grave comunicación donde hay serios problemas entre ellos. Y pues bueno, hay que también checar y hacer una evaluación por parte del psicólogo. Sabemos que también hay tipos de esquizofrenia que tenemos que entender para ver la gravedad y el tipo de atención que vamos a recibir. El primero que les voy a decir es el esquizoafectivo. Este es un tipo de esquizofrenia que también tiene síntomas de depresión o de manía. La depresión y la manía es un trastorno del estado de ánimo, sentirse bastante decaído o bastante alterado con una autoestima muy elevada, en este caso es la manía. Entonces cuando la persona tiene esto, síntomas de depresión o manía y también alucinaciones y delirios, se diagnostica el trastorno esquizoafectivo, ¿sale? Bien, ahora yo les decía que la esquizofrenia dura alrededor de 6 meses. ¿Qué pasa cuando dura menos y el paciente empieza a tener, digamos, una recuperación? Se llama también una remisión. Se le puede decir también un trastorno esquizofreniforme. Este trastorno debe durar alrededor de a partir de un mes hasta menos de 6 meses. ¿Por qué tiene esta distinción? Porque el trastorno esquizofreniforme es también de una intensidad menos grave que la esquizofrenia. Igualmente, si es de menor duración, tengo también pacientes que están apegados a la realidad, no necesitan un psiquiátrico, que ahorita vamos a hablar de ellos. Es porque la crisis dura alrededor de una semana, de algunos días y menos de un mes, y vuelven al mismo funcionamiento laboral. Este trastorno se le conoce como trastorno psicótico breve. Aquí, digamos, la atención fue muy pronta y los recursos del paciente dan para que vuelva a la funcionalidad laboral, educativa, familiar, social, etc. Hay otro tipo de esquizofrenia, también la esquizofrenia catatónica, o también ya en el DSM-5, en el manual diagnóstico, se le conoce como catatonia. Esto es una ausencia de la actividad motriz, una ausencia, digamos, no se mueve. Sí, está muy aplanado esa parte. Hay mutismo, que en este caso es no hablar, a pesar de que el paciente sí puede hablar, no lo habla. Igualmente también hay una catalepsia, que es una rigidez muscular, hay una pasividad, a pesar de digamos, del peso, ¿sí? O de la gravedad, el paciente se puede quedar rígido en una postura, ¿sí? Esto por una situación también, les digo, ya a nivel psiquiátrico. La esquizofrenia paranoide es una de las más comunes, ya se forma parte del diagnóstico de la esquizofrenia, pero antes se le ponía esquizofrenia paranoide, porque las alucinaciones y los delirios, digamos, iban encaminados a la persecución, al miedo a ser dañado. En muchos psiquiátricos, por ejemplo, los guardias tienen que comer del cereal del paciente para que el paciente sienta, o más bien se asegure de que no está envenenado. Tenemos otros pacientes, por ejemplo, que cuando ven la televisión piensan que están hablando de ellos. Sí, o sea, que el programa de televisión está hablando de ellos.
Y eso es algo pues obviamente muy delicado que pues ocasiona mucha angustia por parte de los pacientes. ¿Qué tratamiento hay? Pues bueno, como sabemos debe ser un tratamiento multidisciplinario, sí, que sobre todo pues el más importante es el psiquiatra. Muchas veces va a necesitar de un hospital psiquiátrico mientras dura la crisis y desafortunadamente hay pacientes con una gravedad muy importante de que van a quedarse largas temporadas. Muchos de ellos, ¿no? Muchos de ellos, como les dije, tienen una crisis psicótica, trastorno psicótico breve, durarían más o menos una semana, 2 semanas, un mes. Eso depende del psiquiatra y ya pueden regresar al trabajo o al menos con su familia. Eso va a depender de la gravedad y el tratamiento, ¿sale? Obviamente necesita un tratamiento psiquiátrico, medicamentoso. Eso pues solamente el psiquiatra, sobre todo para que haya algunos ajustes en la dopamina, ¿sí? Que recuerden, es muy importante no automedicarse y siempre ver al especialista para que él se le recete esto. Muchas veces también hay terapia grupal, digamos, para que pueda haber una reeducación o un manejo de emociones. El paciente muchas veces con esquizofrenia, bueno, no todos, pero muchos, sí pueden aprender a cómo controlar sus emociones, a cómo hablar, a cómo dirigirse con los familiares, cómo expresar su enojo. Entonces la terapia de grupo le puede ayudar. Terapia familiar también, darle una orientación a los cuidadores primarios sobre, por ejemplo, cómo tratar al paciente, cómo, digamos, ser asertivos a su manera de hablar. Muchos familiares o los sobreprotegen o los maltratan y esto a veces perpetúa, digamos, este mal funcionamiento en el paciente. La terapia individual puede ayudar siempre y cuando el paciente tenga recursos. ¿A qué me refiero? A que tenga un buen nivel intelectual, a que, digamos, no tenga una desviación importante de la realidad, que pueda entender lo que el psicoterapeuta le pueda decir para que pueda, les digo, pues manejar. Muchas veces, por ejemplo, la psicoterapia está encaminada al apego de tratamiento medicamentoso. Muchas veces está encaminada, por ejemplo, a que, digamos, el paciente tenga un apego a la psicología, a la psiquiatría, o sea, que vaya a sus citas, por ejemplo, o que haga deporte, o que haga arte, que eso es también muy importante, la terapia ocupacional. Entonces, como saben, pues hay, digamos, muchos aspectos que hay que trabajar con el paciente con esquizofrenia. Va a depender de la gravedad de cada paciente y va a depender también de los recursos que tenga el mismo paciente, ¿verdad? Pues un asunto muy complejo, es difícil, suele ser muy difícil, pero claro que ya la ciencia de hoy pues ha avanzado a manera de que claro que hay un tratamiento que le puede ayudar al paciente a tener una vida más llevadera. ¿Qué les parece? Esto ha sido solamente un resumen, falta mucha información, ¿verdad? Pero bueno, espero haberte aportado algo. Te agradezco mucho tu atención, tu like, tu suscripción. Si tienes alguna duda o comentario, por favor lo puedes dejar aquí abajo. Ante todo, pues te sugiero que haya una educación y que no haya estigmatización de estos pacientes que muchas veces son como cualquier otra persona, ¿eh? No distinguimos a veces quién tiene esquizofrenia o quién la ha tenido, ¿sí? Así que sin prejuicios, por favor. ¿Para qué? Para estar bien. Hasta luego.